El Congreso de Viena, celebrado entre 1814 y 1815, fue un punto de inflexión en la historia de Europa. Tras las devastadoras guerras napoleónicas, los líderes de las principales potencias europeas se reunieron con un solo objetivo: restaurar la estabilidad y el orden en un continente sacudido por años de conflicto. El Congreso de Viena, celebrado entre 1814 y 1815, se basó en varios principios clave que moldearon el futuro de Europa. Uno de los más importantes fue el principio de legitimidad. Este principio buscaba reinstaurar a los monarcas legítimos que habían sido derrocados por las conquistas de Napoleón Bonaparte. La idea era que los monarcas que habían sido desplazados por la fuerza debían ser restaurados a sus tronos para asegurar la estabilidad y continuidad de las monarquías tradicionales. Este enfoque no solo pretendía devolver el poder a las familias reales, sino también restaurar el orden y la estructura política que había sido alterada por las guerras napoleónicas. Otro principio fundamental fue el equilibrio de poder. Este concepto era crucial para evitar que una sola nación pudiera dominar el continente europeo. Los diplomáticos en el Congreso de Viena trabajaron arduamente para redibujar las fronteras y crear un sistema de alianzas que mantuviera a las grandes potencias en un estado de equilibrio. La idea era que ninguna nación debería ser lo suficientemente fuerte como para imponer su voluntad sobre las demás. Este equilibrio de poder se convirtió en una piedra angular de la diplomacia europea y fue esencial para mantener la paz en la región durante muchas décadas. Este equilibrio no solo se trataba de fronteras y territorios, sino también de influencias políticas y militares. Los tratados y acuerdos diplomáticos que surgieron del Congreso de Viena establecieron un marco para la cooperación y la resolución de conflictos entre las naciones europeas. Los diplomáticos de la época entendieron que la paz y la estabilidad solo podían lograrse a través de un sistema en el que todas las potencias tuvieran un interés en mantener el equilibrio. Este enfoque colaborativo y multilateral fue una innovación significativa en la diplomacia internacional y sentó las bases para futuras conferencias y tratados. En resumen, los principios de legitimidad y equilibrio de poder establecidos en el Congreso de Viena tuvieron un impacto duradero en la política europea y ayudaron a dar forma al orden mundial que conocemos hoy. Uno de los logros más significativos del Congreso de Viena, celebrado entre 1814 y 1815, fue la reconfiguración territorial de Europa. Este evento histórico, que reunió a las principales potencias europeas, buscaba restablecer el equilibrio de poder tras las guerras napoleónicas. Polonia, una nación con una rica historia y cultura, fue dividida entre Rusia, Prusia y Austria. Esta partición no solo alteró el mapa político de Europa, sino que también tuvo profundas implicaciones para el pueblo polaco, que se vio sometido a la dominación extranjera. Mientras tanto, se creó el Reino de los Países Bajos. Esta nueva entidad política fue diseñada como una barrera contra la expansión francesa, un intento de las potencias europeas de contener cualquier futura ambición imperial de Francia. El Reino de los Países Bajos incluía tanto a los actuales Países Bajos como a Bélgica, uniendo dos regiones con diferentes tradiciones y lenguas bajo una misma corona. Estas decisiones, aunque estratégicas desde el punto de vista de las potencias vencedoras, también ignoraron las crecientes aspiraciones nacionalistas de muchos pueblos europeos. En lugar de considerar las identidades y deseos de las poblaciones locales, los diplomáticos en Viena se centraron en crear un equilibrio de poder que favoreciera sus propios intereses. Esta falta de consideración por las aspiraciones nacionales sembró las semillas de futuros conflictos. Las tensiones entre las diferentes etnias y naciones, exacerbadas por las decisiones tomadas en Viena, eventualmente conducirían a levantamientos y guerras en las décadas siguientes. La reconfiguración territorial de Europa, aunque efectiva en el corto plazo para mantener la paz entre las grandes potencias, dejó un legado de descontento y lucha que moldearía el continente durante el siglo XIX y más allá. En resumen, la reconfiguración territorial decidida en el Congreso de Viena fue un intento ambicioso de redibujar el mapa de Europa para garantizar la estabilidad y la paz. Sin embargo, al ignorar las aspiraciones de los pueblos, estas decisiones también prepararon el terreno para futuros conflictos y cambios. La historia de Europa en el siglo XIX es, en gran medida, la historia de las consecuencias de estas decisiones, con naciones y pueblos luchando por su identidad y autonomía en un continente en constante cambio. El Congreso de Viena no solo marcó el fin de una era,
sino también el inicio de otra. Este evento histórico, celebrado entre 1814 y 1815, reunió a las principales potencias europeas con el objetivo de restablecer el orden tras las guerras napoleónicas. Fue un esfuerzo monumental para redibujar el mapa de Europa y establecer un equilibrio de poder que pudiera prevenir futuras guerras a gran escala. Aunque estableció un nuevo orden, las decisiones tomadas en Viena no fueron fáciles ni exentas de controversia. Los diplomáticos, entre ellos figuras prominentes como Metternich de Austria, Talleyrand de Francia y Castlereagh de Gran Bretaña, tuvieron que negociar arduamente para llegar a acuerdos que satisficieran a todas las partes involucradas. Los desafíos del siglo XIX, sin embargo, no se limitaron a la diplomacia. La revolución industrial transformó radicalmente las sociedades europeas, introduciendo nuevas tecnologías y cambiando la estructura económica y social. Las ciudades crecieron rápidamente y con ellas surgieron nuevos problemas como la sobrepoblación, la contaminación y las difíciles condiciones laborales en las fábricas, como la Revolución de 1848, que fue una serie de levantamientos políticos y sociales que sacudieron a Europa. En muchos países, la gente salió a las calles para exigir más derechos y libertades, desafiando el orden establecido por el Congreso de Viena. Estas revoluciones reflejaron el descontento generalizado con las condiciones de vida y la falta de representación política. Y la Guerra de Crimea, que tuvo lugar entre 1853 y 1856, fue otro conflicto significativo que puso a prueba la estabilidad del nuevo orden europeo. Esta guerra, que enfrentó a Rusia contra una coalición de fuerzas británicas, francesas, otomanas y sardo-piamontesas, destacó las tensiones persistentes y las rivalidades entre las grandes potencias. Demostraron la fragilidad de este equilibrio. A pesar de los esfuerzos por mantener la paz, los conflictos y las revoluciones continuaron desafiando el sistema establecido. El Congreso de Viena, aunque exitoso en muchos aspectos, no pudo prever todos los cambios y desafíos que el siglo XIX traería consigo. La historia de Europa en este periodo es un testimonio de la complejidad y la dinámica de las relaciones internacionales y del constante esfuerzo por lograr un equilibrio duradero. Sin embargo, el Congreso sentó las bases para la diplomacia moderna, influyendo en las conferencias y tratados internacionales que moldearon el siglo XX. El legado del Congreso de Viena es un recordatorio de que, aunque el equilibrio de poder es esencial, también es frágil. La historia nos muestra que la verdadera paz requiere no solo acuerdos diplomáticos, sino también un entendimiento profundo de las aspiraciones humanas.